Os quiero presentar a Antonio Madera. Antonio es el Senior Director Rating and Research Analytics de EtiFinance y nos va a hablar de la importancia de todo lo que es la medición, pero sobre todo la valoración, ¿no?, en torno a la inversión de impacto, ¿no? La importancia que tiene la data, la inversión de impacto a efectos de que una agencia elaboradora de calificaciones de ratings pues utilice toda esa data y valore un poco las diferentes cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza a efectuar de alguna forma los ratings. Así que, Perfecto. Antonio, venga, adelante. Muchas gracias a todos. Yo vengo a hablar de un tema que, bueno, me puedo mover, me han dicho, entonces yo es que soy muy de moverme mientras hablo y tal. Vengo a hablar de un tema que yo creo que ya ha salido, ¿no?, que es el tema de los ratings. He escuchado opiniones, antes que de hecho iba a hacer una pregunta pícara, decir, oye, ¿vosotros usáis los ratings para seleccionar los fondos y tal? Pero bueno, me parecía que estaba fuera de lugar si luego iba a hablar yo de rating, precisamente, ¿no? Pero vengo a hablar un poquito, a añadir un poquito al tema de la medición, sobre todo una visión de cómo lo estamos haciendo las agencias de rating. Hay que decir que, desde el punto de vista de las agencias de rating, para nosotros esto también es algo ciertamente nuevo. Es decir, digo ciertamente porque me gusta siempre decir que nosotros la gobernanza la veíamos siempre. Nosotros todo lo que eran los riesgos asociados al performance de ese emisor, de ese asset que estamos analizando, siempre los hemos analizado. Pero lo que es cierto que ponerle el apellido, la E, la S y la G, o el apellido impacto, es algo que las agencias de rating nos ha pillado a todas desde el año 2018-2019, en el que nos hemos puesto las pilas y hemos empezado un poquito a desarrollar esto de una manera más, ¿cómo decirlo?, más concienciuda, ¿no? De hecho, me gusta muchísimo pues, empezar también con una ponencia académica, es decir, porque al final, para mí, como ha ido el día de hoy, es lo bueno que tiene ser el que viene ahora, es decir, lo malo soy el de la hora de la siesta, pero lo bueno es que ya he visto todo lo que han hecho los demás. Entonces, hemos visto como dos panorámicas muy buenas, que es tanto el mundo académico, cómo va caminando en ese sentido, pero también el mundo profesional, cómo va caminando en el mismo sentido. Y nosotros como agencia de rating, precisamente nos hemos ido alimentando tanto de lo que hacen nuestros clientes, por llamarlo de alguna forma, inversores, etc., pero también como lo hacen ellos, la academia. Porque la academia también va por delante, utiliza otro tipo de técnicas, etc., que nos vale para ir integrando pues, todos sus adelantos, todos sus conocimientos y todo su research dentro también de nuestras calificaciones. Porque al final no perdamos de vista que lo que nosotros buscamos como agencia de rating es que todos los riesgos de las emisiones, incluso si yo invierto en una inversión de impacto, saber que el impacto se está produciendo. Es decir, todo el abanico de cuestiones relacionadas con la inversión en la que el inversor está confiando, pues estén contemplados y, por supuesto, estén medidos. Había organizado la presentación un poco iniciando una panorámica de qué es la inversión de impacto de ETC, pero realmente no tiene mucho sentido hablar de ella cuando ha habido compañeros que han hecho una buena panorámica y han profundizado sobre todo en este concepto, ¿no? Pero no perdamos de vista que me gusta siempre poner ese camino un poco visual, que cuando hablamos de inversión responsable hablamos de un medio camino entre lo que es la pura filantropía, que lo hemos comentado esta mañana, ¿no?, a una inversión propiamente basada en el rendimiento financiero como antaño se hacía, ¿no? Nosotros estamos ahí en la inversión responsable, en ese camino, en esas estrategias, bien sea cribado, bien sea inversión con criterios ESG o, por supuesto, la inversión de impacto. Porque al final los fondos, cuando se propone una propuesta de inversión, un fondo ETC que integra una serie de assets, al final los assets también tienen que ser validados, que es ahí donde nosotros tenemos el papel, en validar los assets que se están incluyendo en esos fondos, e igualmente el fondo, ¿por qué no? Muchos fondos también confían en agencias de rating para que se termine validando lo que ellos hacen. ¿Y nosotros qué miramos? Pues miramos precisamente las tres palabras mágicas de la inversión de impacto o de la inversión responsable: el output, el outcome y el impacto, es decir, el resultado, el cambio y el impacto final que se produce, ¿no? La ponencia, cuando me invitaron a participar, era un poco hablar de herramientas de medición del impacto, ¿no? Entonces, yo simplemente he querido traer aquí una panorámica que ya se ha comentado y realmente se ha comentado en la introducción del día de hoy, la jornada de hoy. Todos ya sabemos que existen diversas estrategias. De hecho, las más utilizadas por el abanico de inversores y empresas son precisamente el IMP, que ya hemos hablado de él, la teoría del cambio, que también hemos hecho referencia a ella, objetivos de desarrollo sostenible, que también los hemos comentado antes,
Y las métricas propias que también han salido en la mesa de antes. Es decir, que también los gestoras de fondos también tienen sus propias métricas. Y es ahí donde nosotros tenemos, pues básicamente es donde nosotros tenemos o hacemos realmente la mayor aportación. ¿Por qué? Pues porque ha salido una palabreja muy importante que es la falta de homogeneidad. Es decir, una de las principales críticas, entre la falta de datos, la falta de armonización, es decir, hay muchas, pero una de ellas es la homogeneidad en los criterios de valoración. ¿Qué es lo que conseguimos con los ratings de sostenibilidad? Pues lo que conseguimos precisamente es un criterio homogéneo para valorar diferentes tipos de activos. ¿Y cuál es la segunda característica que tenemos las agencias? Pues precisamente en que utilizamos metodologías que por regulación tienen que ser públicas. Otra de las grandes críticas que se hace a este abanico inversor, al abanico de las calificaciones, es precisamente que los que tienen sus propios procedimientos internos, pues lógicamente son internos. Los podrán publicar, los podrán compartir, parcial, total, lo que ellos consideren, porque es algo interno. Nosotros como agencias de rating tenemos la obligación de publicar nuestras metodologías. Tenemos obligación de que esas metodologías anualmente sean revisadas y sean validadas. Y es más, incluso antes de que surgiera todo el tema, me refiero en el sentido de que le diéramos más importancia a la transparencia en el ámbito de la inversión de impacto, la inversión sostenible, nosotros ya teníamos obligación de indicar en nuestros informes si el cambio o una calificación estaba basada en algún aspecto ESG. Es decir, ya lo teníamos que hacer antes, porque siempre hemos tenido que comunicar al mercado la materialidad que subyace a nuestras acciones de rating. Por tanto, nosotros siempre la hemos tenido integrada. Ahora bien, somos conscientes, y antes también se ha comentado, de que esto es un camino en el que vamos todos caminando. Entonces, conforme vamos andando, pues el de adelante se encontró una piedra, cuidado los de atrás que hay una piedra, y ya los demás vamos por el lado. Es decir, que poquito a poco todos juntos vamos aprendiendo. ¿Y qué es lo que vamos aprendiendo sobre todo? En el cómo medir. El cómo medir es el gran problema. A mí, bueno, yo también soy profe, entonces yo soy profe de cuenta financiera y me encanta el mundo de la sostenibilidad. Es decir, es como que tengo ahí las dos. Una cosa que está hiper mega regulada, que es la contabilidad financiera, todos sabemos cómo es, un plan general de contabilidad, unas normas internacionales de contabilidad y básicamente unas 30 métricas que más o menos todos conocemos, que tienen su solera y que son las que utilizamos para valorar lo que es el rendimiento económico financiero de una inversión. Pero ahora váyase usted al ámbito de las finanzas sostenibles. Tiene usted métricas ahí para aburrirse. Me voy a comprar un libro, uy, se ha salido otro, uy, voy a coger el estándar menganito, el de fulanito o el de pascualito. Es decir, hay muchísimas métricas, hay muchísimos estándares de reportes, etc, etc, etc. Y esa es una de las grandes limitaciones que tenemos, pues, el abanico de, pues, básicamente todos los que estamos aquí sentados y nos dedicamos a este universo. ¿Cómo elegir los KPIs? Pues por materialidad. Así es como lo hemos hecho nosotros. KPIs tanto cuantitativos como cualitativos, en los que hemos determinado, que es lo que os vengo a contar ahora ya con tranquilidad, cómo lo hemos hecho, seleccionados por la materialidad. Cierto es, y quería ponerlo en esta slide para que quedara claro, nuestros ratings sobre todo lo que miden es el resultado y el cambio. El impacto es más complicado de medir. Nosotros como agencias de rating, ciertamente el impacto lo miramos, pero ciertamente no lo evaluamos. No es algo que a día de hoy tengamos capacidad de poder hacerlo. Pero como digo, es un camino que va para adelante. En cuanto existan las métricas, como comentábamos antes, por supuesto que nosotros las iremos integrando, porque nosotros lo que queremos es que el inversor que confía en mi rating esté tranquilo de que, primero, porque hemos comentado que el que invierte en este tipo de activos no solo busca el cambio, sino que también busca el retorno tanto del rendimiento financiero como, por supuesto, de la inversión que está haciendo. Entonces, los ratings precisamente lo que hacen es mezclar esas dos condiciones, tener en cuenta tanto la calidad crediticia del emisor como, por supuesto, si se está produciendo el impacto deseado con esa inversión. ¿Qué es un rating de sostenibilidad? Pues básicamente lo que medimos es el desempeño desde un punto de vista de los criterios ESG de un determinado activo. Claro, dependiendo del activo, medimos unas cosas o miramos otras. Yo lo que vengo a contaros aquí es cómo lo hacemos en los tres principales activos que en el mundo inversor son los que se utilizan. El ámbito de las empresas, el corporate, el ámbito de los proyectos, que quizás es donde sea más fácil medir el impacto, y el tercer ámbito, el mundo de los soberanos, que también los ha comentado antes en la mesa redonda antes de la comidilla. ¿Quiénes lo emitimos? Pues todas las agencias dedicadas a la emisión de rating, tanto tradicionales como lo que denominamos las agencias especializadas. Es cierto que el ámbito de las agencias tradicionales son lo que todos conocemos, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, Morningstar, Scope, nosotros. Las agencias especializadas principalmente son Sustainalytics, MSCI, Vigeo, etc.
Pero es cierto que se ha producido una concentración dentro del ámbito y dentro del segmento de las agencias de rating. De hecho, lo que se ha producido es sobre todo una concentración de índole inorgánica. Las grandes, como digo, esto lo venían haciendo, pero no estaban dedicadas a ello en plenitud. Cuando vieron la necesidad de integrarlo dentro de su rating de una manera más precisa, iniciaron un proceso inorgánico. Es decir, fueron adquiriendo agencias especializadas en estos segmentos y fueron integrando dentro de sus divisiones de negocio pues, nuevas líneas. El segundo paso que han ido dando es, dentro de sus metodologías de crédito, ir integrando el know-how traído precisamente de ese crecimiento inorgánico. Hay agencias que lo han hecho de manera interna, es decir, al final esto es un proceso relativamente reciente, entonces pues han ido ellos mismos identificando materialidad, identificando KPIs y al mismo tiempo pues integrándolo en sus diferentes metodologías de rating. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Pues iniciamos con un proceso interno, propiamente dicho, y a mitad del proceso nos fusionamos con una agencia francesa que es precisamente, se dedicaba a la sostenibilidad. De hecho, lo curioso de nuestra agencia, de ahí viene el nombre de T-Finance, surgió precisamente en evaluaciones de sostenibilidad hace más de 20 años, es decir, cuando esto casi que ni se hablaba. Y ellos, pues precisamente tenían un know-how muy bueno que nos sirvió para terminar de completar ese desarrollo orgánico que veníamos haciendo internamente nosotros desde el punto de vista de integración de todos los aspectos ESG en nuestras metodologías. El segundo punto positivo que tuvo para nosotros la integración es que pudimos cubrir una de las limitaciones que también se ha comentado a lo largo de la mañana, la falta de información. Es decir, igual que vuelvo a comparar con la información contable, es hiper mega sencillo sacarte las cuentas de Telefónica desde el año 95 hasta ahora y hacer un análisis de lo que os apetezca, sacarte los datos de emisiones de CO2 de Telefónica ya empieza a ser más complicado. Y si te quieres muy atrás, empieza a ser todavía hiper mega complicado. ¿Qué problema tiene eso? Que desarrollar modelos que se basan en el conocimiento externo para predecir situaciones futuras, cuanto menor sea la extensión de tiempo que tú tienes, más ruido le metes al modelo y, en definitiva, más complicado es ir estimando pues, ciertos parámetros. Nosotros pues, tuvimos la suerte de que nuestra agencia llevaba años enviando encuestas pues a grandes empresas europeas y tenían una base de datos ciertamente extensa de empresas que nos permitió pues, ir haciendo un análisis de la materialidad de los diferentes KPIs por sectores, etc. etc. Como digo, os vengo a hablar de esos tres, Corporate Tal, Soberanos y Project Finance, y bueno, vamos a empezar por corporativos. Entonces, cuando hablo del rating corporativo, lo que hablo es, por si alguien no está familiarizado con estos temas, hablo de esas famosas letritas que se ponen en las inversiones. Esto es una doble A, es una B, es una triple C. La peor de todas es la D, que significa que ha defaulteado, que ha quebrado. Es decir, son esas famosas letras. No sé, por si alguien no está muy familiarizado con este tema. Esas letras, la letra en sí, no deja de ser pues, una letra. Lo que pasa es que, como esto tiene más de 100 años de historia, desde que salieron las primeras letras, pues el mercado tiene entendido que cuando es una triple A me lanzo y cuando es una D huyo. Es decir, es algo que el consenso del mercado ya tiene aceptado. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Lo que hemos hecho es integrar dentro de esas mismas letras todos los aspectos de la sostenibilidad. Hasta el punto de que podemos tener una empresa que sea financieramente muy potente, pero que sosteniblemente limitadita y que pueda verse un rating empeorado por esas circunstancias. De hecho, nosotros los impactos ESG de una compañía los medimos desde el ámbito de la doble materialidad. Es decir, es que esto es un aspecto muy importante porque además para nosotros es nuestro eslogan, la agencia de la doble materialidad. No es por, como esto está de moda, no lo ponemos. No, es básicamente porque nosotros medimos tanto el impacto del entorno en la empresa, en su desempeño, como el impacto de la empresa en el entorno, en el cambio. Para nosotros es importantísimo ver las empresas como un ente vivo que se interrelaciona con su entorno. Hasta ahora, o hasta antes iba a decir, está mal dicho, hasta ahora no se veía así. Veíamos a la empresa como un ente individual, que realmente el entorno era una fuente de riesgos y ver cómo la empresa se desenvuelve ante los riesgos que vienen del exterior. Como digo, el impacto de ESG llega de dos fuentes. Por una parte, tenemos clasificados todos los sectores, bueno, todos, miento. Tenemos clasificado la mayor parte de los sectores desde un punto de vista ESG. ¿A qué me refiero? Pues que, bueno, aquí he supuesto una relación, tenemos muchos más, en el que en rojito consideramos aquellos sectores que están en riesgo, es decir, que presentan un potencial riesgo desde el punto de vista medioambiental, social o de gobernanza y que necesitan transicionar. Por tanto, las empresas que actúan en esos sectores van a ver, pues, ¿cómo decirlo? Van a tener que dedicar una mayor cantidad de recursos para poder, pues, transicionar
y al mismo tiempo pueden verse expulsadas del mercado por ser empresas que no han transicionado. Para nosotros es una fuente de riesgo que ya reflejamos en nuestros ratings. Ya estamos contemplando el impacto del entorno en la empresa, pero también la actividad de la empresa en el entorno. Del mismo modo, en el 1 y el 2, las empresas pues, que ya están actuando en sectores que precisamente se van a ver beneficiadas por esta transición o ya han transicionado. Es decir, que tienen una oportunidad hacia adelante de tener un impacto positivo en su desempeño económico-financiero, porque si esto fuera una maratón, ellos ya están más adelante. Es decir, yo salgo de aquí atrás y con una piedra ahí corriendo, pero aquel ya está allá adelante, seguro que llega antes que yo. Y eso lo valoramos positivamente, hasta el punto de que las empresas que estén en sectores que consideramos nivel 1, su rating puede verse mejorado. En cambio, empresas que estén en los sectores 4 o 5, sus riesgos pueden verse empeorados. ¿Vale? Realmente esto es un análisis con un enfoque más sectorial. Y como digo, aquí es una de las grandes cosas, o mejor dicho, contribuciones que hemos podido desarrollar gracias a tener una base de datos grande. Porque si no lo hubiéramos tenido era imposible. Porque al final tú puedes estimar, puedes hacer, puedes extrapolar, pero al final el tener una base de datos amplia nos ha permitido pues, ver un poco cómo ha sido la evolución de las empresas, cómo ha sido la evolución de esos sectores y, bueno, y por supuesto, qué va diciendo la normativa. Es algo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la taxonomía, como hemos hablado esta mañana. En segundo lugar, antes de pasar a esa slide, el Company ESG Profile. Esto sería más lo que hace la empresa. Es decir, una cosa es, oye, yo he nacido en esta casa y esta es mi casa, esto es lo que hay, esto es lo que me ha tocado a mí, no puedo hacer nada más, esta es mi casa, muy bien, pero luego tú dentro de tu casa, ¿cómo eres? Ese es su ESG Profile. Es decir, hay que ver cómo es la propia compañía. Y para determinar su perfil de ESG, lo que hemos hecho es seleccionar una serie de métricas, que aparece nuevamente la palabra métrica. Métricas que miden esa doble materialidad, tanto lo que hace la empresa hacia el entorno, típica métrica de emisiones de CO2, Scope 1, Scope 2, Scope 3, o la propia empresa cómo se comporta, no sé, equidad salarial, por poner una. ¿De acuerdo? ¿Y por qué esto es importante? Pues porque esto, igualmente, tiene un impacto directo en la calificación de la empresa. Para nosotros, nuevamente, que una empresa tenga un perfil ESG débil en base a todos estos indicadores que hemos definido, para nosotros implica una reducción del rating. ¿Por qué? Pues porque consideramos que la empresa puede tener muy buen perfil financiero, pero en el fondo tiene un potencial riesgo abierto, que es un perfil de ESG débil, que le va a situar nuevamente en una situación de debilidad. Ya puede estar viniendo de un sector malo. Encima, si estás débil dentro de tu propio sector, todavía tu situación es más dura para la protección, como vaya evolucionando el mercado en un futuro. Hasta el punto que el impacto que el ESG rating tiene sobre la calificación final es todavía más elevado el impacto. Es decir, el del sector básicamente se limita en el peor de los casos a un notch, es decir, si en vez de una AAA, una AA más. En el caso del rating corporativo puede llegar hasta rozar casi los 3 escalones, casi, básicamente de lo que es su financial profile. ¿De acuerdo? La gran pregunta que yo me he hecho muchas veces asistiendo a otro tipo de foro y hoy que he tenido la oportunidad y que, bueno, gracias a Expansive por dármela para poder brindar un poco lo que nosotros hacemos, siempre cuando asisto a otros foros, a mí siempre me surge la misma duda, y de hecho alguna vez la he hecho, es, ¿pero y cómo habéis seleccionado esos KPI y no otros? Y lo segundo, ¿y contra qué los comparáis? Entonces, como a mí se me ha surgido esa duda, pues yo quiero ser transparente con vosotros y al menos contaros cómo lo hacemos nosotros. Esto es un camino que se va haciendo, como digo. Iremos aprendiendo, habrá cosas que hagamos bien y cosas que aprenderemos de los errores. Los KPIs se han seleccionado por materialidad, es decir, a través de diversas pruebas estadísticas, tenemos un equipo de analytics potente, lo que han ido es determinando aquellos KPIs que son materiales desde el punto de vista del performance financiero de la compañía. Aquellos que no lo son, es decir, aquellos sobre los que no hemos visto una evidencia empírica que pueda tener un impacto sobre el performance financiero de la compañía, pues no los hemos tenido en cuenta. Bueno, algunos sí que se ha tenido, pero poco, pero porque hemos considerado que, por ejemplo, ahí estaba por ahí que tiene definida claramente un plan, no sé qué. Es decir, algunos sí que se han mantenido, pero en regla general todos se han determinado en base a pruebas estadísticas y en pruebas de verificabilidad de que realmente existe una relación directa entre el performance financiero y desempeño económico-financiero. Y en segundo lugar, medimos dos cosas. No solo medimos tu situación hoy, mis emisiones de CO2 son X toneladas al medio ambiente, sino que medimos cómo lo vienes haciendo y cómo esperamos que lo sigas haciendo en base a tu actividad. Es decir, no miramos una foto fija, ¿no? El balance de una empresa al final es una foto a fin de año de lo que le queda. Esto nosotros no queremos que fuera eso.
No queremos, tú emites, este año has metido 100 toneladas, ala, decía un número. Pues nada, te bajamos el rating. Al año que viene 50 te lo subo. No, quiero ver tu tendencia. Quiero ver que si el año pasado emitías 1000 y este año 100, quiero valorar eso y lo quiero poner. Seguramente sigue siendo mal, pero sí que quiero poner, sí que quiero indicar que estás trayendo una tendencia de reducción de tus emisiones. Eso para mí me levanta una alerta y probablemente al año que viene, pues si sigues en este camino, no tengas un impacto negativo, por poner un ejemplo. Y eso lo medimos en absolutamente todos los KPIs que se puede, los que no son de índole más cualitativa. Es decir, aquellos en tienes un sistema de gestión de la calidad o tienes o la separación de los roles del CEO y el presidente o el director, el presidente del board of director, del consejo de administración, etc, etc, etc. ¿Vale? Y todos los KPIs, como digo, algunos están relacionados con lo que es el propio performance financiero, lo que es el impacto de la empresa en el entorno, pero también tenemos, como por ejemplo, las emisiones del Scope 1, el Scope 2, perdón, he dicho antes el Scope 3, pero el Scope 3 lo quitamos al final, el 1 y el 2, porque no teníamos datos, no por otra cosa, los que teníamos eran muy débiles. Pues es realmente cómo la empresa se relaciona con su entorno. En segundo lugar, os quería contar la de Project Finance. La de Project Finance para mí es la que quizás de las 3 metodologías que os vengo a compartir hoy tenga casi que una relación algo más directa con lo que es la propia medición de impacto. Digo que algo más cercana, porque las otras realmente lo que estamos midiendo es pues, realmente el desempeño ESG de esas empresas, pero al final la sostenibilidad, un poco impacto vas a hacer cuando no eres sostenible inicialmente, ¿no? Entonces, los projects, sí, para los que no conozcáis estos instrumentos de inversión, son proyectos que están destinados los recursos a la financiación de algo concreto. Una depuradora de agua, voy a poner un hospital, ¿no? También una autovía o una refinería. Es decir, habrá proyectos de cualquier cosa. Normalmente los que se ven son más relacionados con energías eólicas, energías fotovoltaicas, es decir, lo que suelen ser energías renovables. Pero también hemos visto proyectos de carreteras, hemos visto proyectos de trenes en otros países que lo que buscan es unir comunidades que están alejadas en las montañas. Es decir, hemos visto proyectos de muchas diversas índoles. Y realmente ahí sí que es cierto que lo que se busca es impactar de cierta forma o al menos mejorar la vida de ciertas comunidades, como este que os estoy contando de un tren que buscaba pues, unir ciertas comunidades, etc., o depuradoras de agua, etc., etc. ¿Cómo lo medimos nosotros? Pues igual que antes, el impacto ESG nosotros lo medimos en 3 vertientes. Lo primero de todo miramos los principios de Ecuador, es decir, si el proyecto está alineado o no está alineado con los principios de Ecuador. Es cierto que esto tiene una cierta similitud con lo que es un cribado, estás o no está o qué categoría tienes, ¿no? Pero bueno, hay que empezar por algún sitio. Entonces, realmente lo que buscamos son proyectos de categoría C. Eso no implica que no tengamos que evaluar un proyecto con categoría A. Sí, que ese es el peor. Lo podemos tener también nosotros. Lo único es que nuestro mapa de riesgo, nuestro mapa ESG, pues se manifestará pues, que ese proyecto tiene esa situación. ¿Vale? En segundo lugar, y por ir ya terminando para no alargarme demasiado, lo que medimos también es la naturaleza del proyecto. Es decir, no es lo mismo un proyecto, no sé si tengo un láser, sí, aquí, un proyecto de energías renovables, de servicios medioambientales, agua, tratamiento de residuos, que un proyecto relacionado con el petróleo. Lo mismo que os he contado antes, este tipo de proyectos que entendemos que tienen un mayor impacto en el medio ambiente, en este caso, sobre todo lo que medimos el medio ambiente, es lo que más nos llega, pues se ven beneficiados, para nosotros un Score 1, Score 2 siempre se van a ver beneficiados ese tipo de proyectos, que un proyecto precisamente relacionado pues, con petróleo, gas natural, el carbón, de carbón no llega ya nada, pero bueno, pero si llegase, no se sabe, pues también pues, se vería deteriorado. Y en tercer lugar, lo medimos desde el punto de vista de los riesgos físicos. ¿Y esto qué es? Pues fijaros, os traigo aquí un ejemplo. Esto es una, si no recuerdo mal, una refinería. Aquí lo que medimos a través de visitas de satélites y un modelo que tenemos en el que tiene en cuenta muchísimas variables, es decir, tiene en cuenta la radiación, el viento, la proximidad al mar, no sé qué. Son variables casi todo medioambientales. Lo que clasificamos ese proyecto es por su riesgo con respecto al impacto medioambiental. Fijaros, este proyecto era una refinería, precisamente está muy cercano a un espacio natural, a menos de 1 kilómetro. De hecho, tiene un historial de incendios forestales en las proximidades. Eso para nosotros es algo de riesgo máximo, es algo muy negativo. ¿Y esto por qué nos preocupa? Por la doble materialidad. Primero, porque pues, si prende fuego a los espacios naturales, a saber lo que tenía cerca, que no lo sabemos, es decir, al ecosistema. Pero segundo, nosotros no perdemos de vista al que invierte en esto. Oiga usted que como esto salga ardiendo, lo de alrededor se le va a prender también su proyecto y va a perder su inversión.
el que invierte no quiere perder su pasta, ¿eh? Es algo que eso lo tiene muy claro. Ahora, si puedo crear impacto, mejor. ¿Vale? Entonces, es otro de los aspectos que nosotros tenemos en cuenta. Al final, el cúmulo de estas circunstancias más los datos económico-financieros de ese proyecto, pues volvemos a las famosas letras de las triples A a la vez. Triples A ya hay pocas, por no decir que ninguna. En tercer lugar, tenemos los Sovereign Rating. Este es un proyecto que estamos llevando a cabo ahora, os lo presento, lo hemos presentado para comentarios del público hace apenas un par de semanillas, en el que nosotros, igualmente, como gran novedad, hemos determinado que los países también tenemos que medirle cuál es su exposición a los riesgos ESG. ¿Cuáles? Pues nosotros hemos establecido, bueno, lo primero de todo, lo que hemos determinado, y esto no ha sido con un número, el 50%, no, es que hay un modelo por detrás, un modelo estadístico, si no recuerdo mal, un PLS, sí, un PLS BIP, en el que nos viene a decir que, oiga usted, todas las variables ESG tienen impacto, de las que finalmente seleccionamos en base a materialidad y tal, tienen impacto en la solvencia, en la capacidad crediticia de ese soberano, es decir, explican quiebras de países, explican default de países y tienen un peso del 50%. Nos parece hiper mega relevante, porque le da el mismo peso, os puedo prometer y prometo que es por mis hijas, que esto no me lo he inventado, que salía el 50%, que no lo hemos puesto porque era tan bonito, el mismo peso que lo que habitualmente diríamos el crecimiento del PIB, el déficit público, el paro, etc. Tienen exactamente el mismo peso. Es decir, que un país emita mucho CO2, que un país tenga mucha desigualdad, aquí tenemos las variables para que las veáis, que un país tenga muchísima desigualdad, que su consumo de energía renovable sea bajo, exposición a riesgos físicos, lo que os he enseñado antes, pero también la desigualdad, el empleo vulnerable, es decir, esto también explica la solvencia de un país. ¿Por qué? Fuente de movimientos sociales, fuente de revueltas, el país puede quedar fuera, el país puede no acceder a mercados de capitales a través de emisiones de bonos, es decir, que el país puede tener muchas dificultades. Pensad que para un país que se financia prácticamente gratis, si de repente el 50% de su nota se basa en esto y le cae la nota, sabéis que cuando la nota cae hay fondos que el criterio de inclusión o exclusión es precisamente investment grade o no investment grade. Tú un país lo pasas a no investment grade precisamente porque tiene por aquí problemas, pasa de repente a unos gastos financieros de X a X por 2, básicamente. Es decir, y eso al final tiene un impacto directo sobre la solvencia del país. Y ya para finalizar, pues bueno, lo que ya sabéis todos, que la inversión de impacto es algo que ha venido para quedarse, eso lo tenemos absolutamente todos claros, que la integración de métricas en los procesos analíticos, métricas relacionadas con el impacto y la sostenibilidad, es indispensable, que los inversores deben de tener en cuenta todas estas variables, que no deben de únicamente mirar la sostenibilidad, es algo que también a nosotros nos gusta decir mucho, porque es muy fácil, es muy bonito invertir en algo 100% sostenible que no tenga ningún tipo de futuro económico. Al final tu inversión está abocada y eso es una filantropía, que creo que no es lo que venimos a discutir aquí. Entonces hay que mirar eso, que para que esto cada vez sea mejor, es decir, que para que cada vez los ratings sean más eficientes y sobre todo, y muy importante, cada vez las agencias tendamos a ser más homogéneas, necesitamos más regulación, más datos, más homogeneidad de indicadores y sobre todo más estándares de reporte, bueno, al revés, menos estándares y más unificación de los estándares, y que las calificaciones de sostenibilidad se pueden llegar a mostrar como una herramienta útil para el clima. Y listo, esto es un poco lo que quería compartir con vosotros.